Somos BSG Institute. Les saludo el licenciado Michel Casaín Hernández, docente de la Unidad Didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. En nuestra primera sesión de aprendizaje, nuestro curso está estructurado en 2 sesiones, es decir, tenemos los días miércoles y los días viernes. Y pues bien, esta es nuestra primera transmisión, esta es nuestra primera clase. Vamos a empezar básicamente abordando algunos conceptos básicos que es importante recordar porque seguramente ustedes ya conocen y ya manejan. Y sí me gusta que dentro de la clase que yo desarrollo, cuando yo hago mis clases, me gusta que ustedes también participen. Entonces, cuando yo formule preguntas, con toda confianza, ustedes pueden responder, participar, porque eso me va a demostrar a mí que de una u otra manera ustedes están entendiendo parte de la temática. ¿Ya? No quisiera que la clase pues, sea únicamente un monólogo, no es la idea. Bien, entonces vamos a empezar. Para ello, vamos a ir definiendo qué es la ingeniería, ¿sí? Vamos a ver entonces nuestra primera definición de qué cosa es la ingeniería. Pues bien, la ingeniería tiene como propósito fundamental buscar la innovación para los seres humanos, es decir, para la sociedad, con el uso pues de la tecnología. Se busca básicamente solucionar o mejorar procesos. Cuando hablamos de la mejora de procesos, estamos hablando obviamente de la mejora de problemas. En el mundo real, todas las organizaciones, todas las empresas, pues naturalmente trabajan a través de procesos de negocio, a través de procesos comerciales. Entonces, estos procesos de negocio, estos procesos comerciales muchas veces suelen ser deficientes. ¿Por qué son deficientes, profesor? Porque se realizan de forma manual, porque muchos de sus procesos se realizan quizás todavía a través del uso de un cuaderno, de un lapicero, quizás estos procesos todavía se hacen manualmente. O en su defecto se encuentran parcialmente sistematizados. ¿Qué significa esto, profesor, de que están los procesos parcialmente sistematizados? De repente utilizan una hoja de cálculo de Excel, de repente el registro de pedidos, el registro de compras, las ventas en el día a día, el retiro de la mercadería de almacén. Quizás todavía lo hacen de forma manual y toda esa información no se encuentra todavía sistematizada. Eso podría ser un escenario. El segundo escenario es de que toda esta información está parcialmente sistematizado porque utilizan de repente como aplicativo Excel, Microsoft Excel. Pero profesor, una pregunta, ¿eso es una base de datos? No, pues Excel no es una base de datos. Excel es una hoja de cálculo que ayuda a procesar la información. La deficiencia que tiene este aplicativo es de que obviamente la información no se comparte en la red. A diferencia de tener pues un sistema informático donde se trabaje bajo una arquitectura. No sé si ustedes habrán escuchado la famosa arquitectura cliente-servidor. Entonces, a eso se refiere el concepto cuando dice que la ingeniería tiene como propósito fundamental buscar la innovación. La innovación, en este caso, en las empresas, la innovación de estas empresas que trabajan con una serie de procesos de negocio, procesos comerciales, operan bajo esos procesos y pues al innovar, al desarrollar un sistema de información, sus beneficiarios pues son obviamente los colaboradores, son obviamente pues los empleados, ¿no? En este caso los seres humanos, ese concepto. Pero para lograr la innovación tenemos que utilizar tecnología. Pues es la tecnología. Pues la tecnología tiene que ver con el uso de herramientas informáticas, tiene que ver con el uso pues, de sistemas, tiene que ver con el uso de hardware, el software y el hardware. Eso es ¿no? Los recursos tecnológicos, o también conocido como recursos TIC, ¿no? Y lo que se busca, dice, pues, es solucionar, ¿no? Mejorar o quizás automatizar o sistematizar muchos de sus procesos de negocio. ¿No? Estos procesos de negocio, procesos comerciales, es donde nosotros vamos a encontrar una serie de deficiencias, una serie de problemas. ¿Estamos? Y para esto se necesita de especialistas en el área de sistemas, pues, naturalmente. Quienes desarrollan los sistemas de información. Pues, es gente que conoce la informática, es gente que sabe por lo menos qué cosa es un algoritmo. Uno podría mandar de repente, no sé, a un especialista en redes, de repente, ¿no? Especializado en redes, en configuración, en hardware,
que no tiene conocimiento nada de base de datos, ni programación, ni análisis, y le diga, oye, por favor, ¿puedes implementar un sistema de ventas a través de la creación de una app móvil? Entonces, de repente me va a decir, bueno, sí, yo soy especialista en redes, pero mira, lo que me estás pidiendo no lo voy a poder hacer, porque uno, no conozco de base de datos y dos, no conozco de programación. Entonces, a eso se refiere cuando dice, pues, ¿no? El concepto que la ingeniería, pues, busca, lo que se busca con la ingeniería es la innovación a través del uso de la tecnología, pero donde naturalmente intervienen especialistas del área de sistemas. Entonces, habiendo clarificado o definido qué cosa es la ingeniería, pregunto, ¿qué entienden ustedes por especialista? ¿Qué es un especialista? ¿Qué idea les viene a la mente cuando decimos, defina usted qué es un especialista? Pueden participar, no importa jóvenes que se equivoquen. Del error también se aprende, y para eso es el espacio de la clase sincrónica, de poder intercambiar ideas, posturas y poder debatir. No sé, a ver, Carlos Valdera, tu opinión importa. ¿Qué es un especialista? ¿Cómo definiría usted el concepto de especialista? ¿Ideas? Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Persona que tiene conocimientos de algo, que sea especializada en algo, sea persona que domina un determinado tema y que se Ok, encarga y lo realiza bien, ¿no? Porque él ya sabe, él tiene conocimiento y se ha formado para ese tema, ¿no? ok, muy bien, perfecto. Lo que nos ha querido decir Carlos es un profesional que tiene ciertas competencias. Así lo definimos nosotros, los que somos pedagogos, lo definimos así, ¿no? Un profesional, un especialista, aquella persona que tiene obviamente pues las competencias profesionales dentro de su especialidad, ¿no? Dentro del cual pues se está siendo formado. A ver, ¿qué nos dice por acá Pascual González? Buenas noches. ¿Qué me dice? Un especialista es una persona que domina un cierto tema o es especialista pues, en una cierta área, ¿no? Muy bien, Pascual, excelente, perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Diana, Sería una persona que tiene conocimientos profundos en alguna área. conocimientos profundos. Ya, ok, válido, muy bien. Aldo Guerrero, Aldo. Especialista es una persona que, o sea, domina un tema en especial, ¿no? O una rama. Ah, perfecto. Muy bien. Todos tienen la idea, ¿no? Todos tienen la idea de que un especialista es una persona que domina, que tiene los conocimientos. En pedagogía nosotros le decimos es una persona que maneja ciertas competencias. Es decir, es una persona que obviamente ha sido formado en un área específica y que pues sabe, conoce del tema y que obviamente nos puede ayudar en cierto tema que nosotros necesitemos. Excelente, todos ya tienen ahí su nota de participación. Yo tengo memoria fotográfica, así que no se preocupen que todo que ustedes participan queda grabado y ya yo luego lo considero dentro de lo que es su participación. Muy bien, excelente. Vamos a ver qué nos dice la definición. ¿Qué cosa es un especialista? Pues me dice, un especialista básicamente es un profesional que cuenta con los conocimientos. ¿Se dan cuenta? Las capacidades. Y profesor, ¿y qué cosa es una capacidad? Pues una capacidad va a ser la sumatoria de las habilidades más los conocimientos y las actitudes. Profesor, entonces una capacidad se logra a través de tres cosas, ¿verdad? Sí, porque no solamente es el conocer, o sea, yo conozco, yo sé, ¿no? Sino que también tiene que tener cierta habilidad, cierta destreza para hacer las cosas. Y lo más importante, la actitud con C. Porque si es una persona que conoce, tiene la idea, pero simplemente dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? Mira, no tengo tiempo, o sea, no tiene la actitud, entonces no ha desarrollado la capacidad. Asimismo, dice, debe tener dominio completo de su especialidad. Es decir, como dijo Diana, como ha dicho Pascual, como ha dicho Aldo, como ha dicho también Valdera. Pues, o sea, es una persona que obviamente tiene que tener dominio, tiene que tener el conocimiento sólido respecto pues a determinado tema, ¿no? Excelente. Existe un tercer punto que también es importante, definir técnico profesional versus profesional universitario. ¿Son iguales?
no son iguales. Alguien dirá, profesor, no son iguales porque un técnico estudia una carrera técnica y dura 3 años, y un universitario estudia una carrera y dura 5 años. Bueno, sí, esa es una diferencia, pero no es la diferencia que yo quiero expresar. El técnico es un especialista y ustedes se están formando como técnicos dentro de la especialidad de sistemas. Entonces, en este caso, ustedes como profesionales técnicos que van a ser, pues van a ser especialistas dentro de la disciplina, dentro de la materia de la cual ustedes se están formando. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá la definición dice, un técnico es un especialista en una determinada disciplina o materia. Y un universitario, un profesional universitario, ¿qué cosa es? Se dice que un profesional universitario es un profesional, pero es un profesional mucho más completo. ¿Por qué, profesor? Porque tiene visión holística. Y el holístico tiene que ver con ver el todo. El técnico es especialista porque ve de forma puntual lo que quiere analizar. El que es, digamos, el profesional que se ha formado en una universidad tiene que no solamente centrarse en la solución de un determinado problema, sino también de analizar la problemática, las causas, las consecuencias del problema, la solución que va a plantear, el efecto que va a tener de la solución que le está planteando. Entonces, son obviamente dos puntos de vista distintos. Se dice que todo profesional universitario es un profesional que ha sido formado no solo como especialista, sino va un poco más allá, porque también lo forman para que sea pues un solucionador de problemas y que tiene que tener cierta visión holística y tiene que también, si más aún es del área de sistemas, tiene que saber gerenciar, ¿no? Y más aún cuando está a cargo pues de proyectos de IT o proyectos de TI. Bien, a ver, la pregunta número 4. Para eso necesito la participación de ustedes. Ajá, ¿qué me dice por acá Pascual en el chat? Me dice, ¿qué significa holístico? Holístico es ver de forma general, es ver el todo. O sea, aquella persona que no solamente ve el problema de forma particular, sino ve de forma general. Es como decir, es una visión horizontal, por así decirlo. A eso se refiere cuando hablamos de visión holística. Bien, en la pregunta número 4, que se formula acá, me dice, mencione los especialistas del área de sistemas. Ya, yo creo que aquí todos van a atinar. A ver, les apoyo ahí con uno. Dice que cuando hablamos de especialistas del área de sistemas, tiene que haber sí o sí un gestor de proyectos. Y eso es más que obvio. No sé si ustedes han escuchado el término, el famoso project manager, ¿no? El gestor de proyectos. Entonces, ese es uno de los especialistas que existen dentro del área de sistemas. ¿Qué otros especialistas existen o pueden existir o vamos a encontrar en un área de sistemas cuando vayamos a una empresa a trabajar de forma ya profesional? Ideas, ya sea a través del chat o quizás a través de sus audios, activando sus micros. A ver, ¿qué me dicen? Volunteers, number one. Un desarrollador, Especialistas en el área de seguridad. Ya, perfecto, especialistas en el área de seguridad. ¿Quién fue? ¿Apellido? ¿Garrido? Pérez. Pérez. ¿Cómo está, mi estimado Pérez? Buenas noches. Excelente. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya. De redes. ¿Quién más? Profe, un analista. Un analista de sistemas. Excelente, Garrido. Entonces tenemos el analista de sistemas, vamos contabilizando, tenemos el gestor de proyectos, tenemos a los especialistas en redes, en telecomunicaciones, ¿no? Ellos también están dentro del área de sistemas. ¿A quiénes más encontramos? ¿Quién te crea la base de datos? ¿Cómo se llama ese especialista? Es un especialista. ¿Quién crea la base de datos? El DBA. El administrador. ¿Y qué significa DBA, Diana? Administrador de base de datos. ¿En inglés? Data Data. ¿Ya? administrador. Algo así. No, la cosa es que es el administrador de base de datos. Exactamente en inglés no sé. Database Administrator. Ok, está muy bien. Ya, listo, ya lo apuntas, no te olvides. Muy bien, entonces tenemos el analista de sistemas, hacemos un recuento, tenemos el DBA, el administrador de base de datos, tenemos el especialista en redes, como decía Julio, tenemos al Project Management, tenemos al gestor de proyectos,
Pascual, ¿quién nos falta? ¿Qué otro especialista en el área de sistemas vamos a encontrar? Ya sea por el chat, Pascual, o a través del micro. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Excelente, Pascual, el especialista en ciberseguridad. Y eso me hace pensar, Pascual, en auditoría de sistemas, ¿no? Eso pues implica hablar de las famosas normas ISO, ¿no? La ISO 27001. Es hablar pues de todo el tema de seguridad informática, planes de contingencia, gestión de riesgos, gestión de incidencias, gestión de problemas. Ya, me fui al curso de gestión de servicios informáticos. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien, o sea, sí, efectivamente, dentro del área de sistemas, pues vamos a encontrar una serie de especialistas. Miras, profesor Castañeda, ¿y qué tiene que ver eso dentro de la pregunta que nos está formulando? Porque ustedes como especialistas, como técnicos que se están formando, cada uno de ustedes se va a tener que luego especializar en algo. De repente Diana, mira, profesor, a mí me gustan los algoritmos, entonces yo quiero ser desarrolladora. Yo quiero ser, me voy a dedicar al desarrollo de software. Ese es otro especialista. El profesional que va a estar evocado, dedicado a desarrollar el sistema. Y para eso, pues, tiene que ser un conocedor, no de uno, sino de repente de dos como mínimo, ¿no? O quizás hasta 3 lenguajes de programación. Eso implica, pues, que Diana va a tener que especializarse quizás en PHP, o quizás en Java, en C#, o quizás en Python, o en lenguaje R, o en cualquier otro lenguaje de programación que ella considere especializarse. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, pues, va a tener que, ella, dentro de su formación profesional, decidir a qué cosa en qué se va a especializar. Quizás de repente, no sé, Julio me dirá, profesor, a mí me gusta crear bases de datos, a mí me gusta el tema de SQL, el tema de los procedimientos almacenados, el tema de las consultas, el tema de las listas de datos. Interesante el tema del trigger, ¿no? El desencadenador, para que haga la actualización remota, el proceso de ETL, extracción, transformación y carga de datos. Los que llevaron el curso de gestión de bases de datos conmigo se acuerdan que les mandaba videos y videos de 2 o 3 horas para hacer ETL. Entonces, obviamente, si Julio está pensando, por ejemplo, que le gusta base de datos, pues él dirá, profesor, yo a futuro quiero especializarme como DBA. Ok, perfecto, entonces tú vas a ser el DBA, vas a ser el administrador de la base de datos. Seguramente Julio tendrá que especializarse no solamente en SQL Server, pues estará pensando ya en MySQL, estará pensando quizás ya en Oracle o en cualquier otro gestor de base de datos. De repente en Informix, en DB2, en Paradox, etc. Entonces, cada profesional técnico tiene que especializarse. Y eso es un poco también la reflexión, ¿no? Más allá de la clase. Y ustedes también, digamos, dentro de su formación, seguramente se especialicen en algo, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya están desarrollándose profesionalmente dentro del área de sistemas, quizás ya hay alguien que ya maneja desarrollo, ya está en el área de desarrollo, de programación o de base de datos, pues excelente. Esa es un poco también la idea, ¿no? Muy bien, aquí he puesto yo algunos especialistas del área de sistemas. Pues tenemos obviamente el gestor de proyectos informáticos, es la persona pues que va a dirigir, va a conducir el proyecto. En este caso, cuando alguien contrata a un especialista para desarrollar un sistema web, una aplicación móvil o un sistema multiplataforma, hablamos de los sistemas multiplataforma, por ejemplo, cuando estamos hablando de un software de escritorio, más una parte que va a ser vía web y otra parte se va a hacer vía móvil, entonces estamos hablando de una aplicación multiplataforma o un sistema multiplataforma. Necesitamos, obviamente, a alguien que se haga responsable de ese proyecto. Y ahí interviene pues, el gestor de proyectos, que no trabaja solo, porque él va a tener que tener bajo su mando un staff de profesionales dentro del área de sistemas. Y ahí está, pues, indudablemente el analista de sistemas. Muchos piensan, y esto es una infidencia, les comento, ¿qué es lo que sucede? Que a veces yo he tenido otros estudiantes de otras casas de estudio y me dicen, profesor, yo soy desarrollador. Ah, qué bien, excelente. Y en la empresa donde estoy está el ingeniero de sistemas y él dice que él es analista de sistemas. Ah, qué bien, sí, claro, tiene que haber un analista de sistemas. Pero profesor, yo veo que entra a su oficina, se sienta, agarra su laptop, empieza a escribir o agarra unas hojas, empieza a dibujar, a hacer cosas,
luego sale, va a tomar su café, vuelta viene, y se la pasa paseando por toda la empresa. Ajá, le digo. Y luego va a su oficina, se sienta y está ahí meditando, ¿no? Ya. Y nos han dicho que gana más que nosotros como desarrolladores. Ajá, sí, es verdad. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Si yo programo más, si yo hago algoritmos, o sea, obviamente pues es programador, pero yo siento que el analista de sistemas gana más que el desarrollador. Depende, depende. Si estamos hablando de una entidad pública o entidades del Estado, pues obviamente los sueldos son muy atractivos de los analistas de sistemas. Hay privados que también, hay empresas privadas que valoran a su personal y les pagan bien, pero es verdad. Como yo les decía, ¿no? Por carburar, por pensar, le pagan. El analista de sistemas tiene una gran responsabilidad de hacer todo el análisis que requiere una solución informática. Porque cuando se analiza, luego pues tiene que ir a la fase del diseño. Luego pues pasa a la fase de desarrollo. Entonces, si el desarrollador, ¿qué hace? Simplemente va a codificar en función a lo que el analista le da las instrucciones. ¿Qué significa? El analista de sistemas, pues obviamente analiza la problemática, plantea una propuesta de solución, en este caso al gestor de proyectos, y el gestor de proyectos pues lo eleva a la gerencia general y lo presenta. Entonces, si dentro del ciclo de vida de los sistemas de información, ya vamos a ver eso luego, hablamos del ciclo de vida de los sistemas de información, que de hecho de paso son 6 etapas, o son 6 fases, tomen nota. Está pues la fase de análisis, está el diseño, está la fase de implementación, que para algunos autores es la suma del desarrollo o la codificación más la implementación ya del sistema como puesta en marcha dentro de la empresa. Luego está pues la fase de pruebas, ¿no? Porque todo sistema tiene que probarse, y aquí pues hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas de usuario, que son fundamentales para que el usuario nos dé fe de que nuestra propuesta se ajusta a los requerimientos del usuario que se ha planteado. Y está también las pruebas que realizan los especialistas del IT. Y luego, pues, hay una fase más, que particularmente también en los libros teóricos no está, yo considero que debe estar, que es básicamente la fase de la auditoría. Todo sistema debe de ser auditable. Y eso implica pues que hagan auditorías internas, auditorías externas, y luego está pues la fase o la etapa de mantenimiento. Y en mantenimiento pues tenemos 4 tipos de mantenimiento. Está el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo. El preventivo es antes de que ocurra el error. El correctivo es post-error. Está el mantenimiento adaptativo y el mantenimiento perfectivo. Los tipos de mantenimiento. Entonces, hay todo un ciclo de vida de los sistemas de información. Dentro de todas esas fases, si algo no se hace o no se implementa correctamente, es probable que todo venga desde la parte inicial, que es la fase del análisis. Por eso que el analista tiene la responsabilidad de analizar toda la casuística, toda la problemática y plantear los modelos, en este caso, dependiendo de la metodología de desarrollo también que se vaya a aplicar, metodología de desarrollo de software, ya ustedes eso conocen. O sea, existen las metodologías de desarrollo de software tradicional y existen las metodologías de desarrollo de software ágil, ¿no? o metodologías ágiles, que hay toda una gamificación de ello. Entonces, pues obviamente todo recae de la fase del análisis. Por eso es importante y es fundamental que esa etapa sea bien, ¿no? Si el analista no planteó bien la solución, probablemente en la fase de diseño pues se diseñen las cosas y se hagan a medias o algo nos falte. Y cuando pasemos ya a la parte de codificación, a la parte de desarrollo, si hay algo que no está, por decir, dentro de los formularios, las interfaces, y ahí viene nuestro curso, es porque obviamente ha fallado el análisis. Por eso es que es importante, ¿no? Y aquí pues también hay que considerar, por ejemplo, que para hacer un sistema informático, algunos especialistas dicen, no, primero hagamos el análisis y el modelamiento del sistema. Y después hacen el análisis y modelamiento de la base de datos, hasta llegar a su implementación. Yo ahí tengo mi punto de vista distinto, yo ahí discrepo y digo, no, yo particularmente preferiría primero analizar la problemática,
elaborar el modelo entidad-relación, el modelo relacional, aplicar el proceso de memorización de datos para poder llegar pues a la elaboración final del famoso DER, diagrama entidad-relación, ¿no? El diagrama lógico, diagrama físico de la base de datos. Y una vez que todo eso esté ok, recién pasar ya a la fase de implementación de la base de datos. Yo lo puedo codificar o a través de la herramienta Erwin Data Modeler y a través de la técnica de la ingeniería directa, pues puedo generar todo el script de la base de datos en función a lo que yo he modelado. Y con eso me evito el tema de estar programando, de estar usando el lenguaje SQL para la codificación de las tablas, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso ya es parte de la metodología que utilice pues el especialista, ¿no? Y luego que ya tengo la base de datos, pues ya ahora sí podría plantear el diseño, la estructura de las interfaces de usuario. Eso es una forma de trabajo, es una forma de cómo hacer las cosas. Yo particularmente prefiero hacerlo de esa. Algunos ingenieros dicen, no, primero hagamos el modelado del sistema y empiezan con su metodología que van a aplicar. Y si es tradicional, pues créanme que vamos a usar la metodología RUP, que es la más usada. Y ahí pues se utilizan lo que es el lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? El PML. Y ahí pues van con su diagrama de casos de uso, diagramas de secuencia, colaboración y todo el prototipado de lo que implica pues el sistema, ¿no? Hasta llegar al diagrama de objetos y diagrama de casos. Algo que ustedes conocen, obviamente. Entonces, todo tiene pues, todo recae, ¿no? Toda solución informática recae sobre la fase de análisis. Entonces, la labor del analista de sistemas es fundamental cuando uno va a desarrollar un software, porque si algo no se, digamos, se construye a medida del requerimiento del usuario, créeme que la responsabilidad va a caer sobre el analista de sistemas. Por ahí van a empezar a rodar cabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque el analista de sistemas es el encargado de canalizar los requerimientos del usuario. Y tú dirás, ¿para qué? Para determinar cuáles son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales de todo sistema de información, ¿no? Muy bien. Otro especialista, pues está el auditor de sistemas, está también el especialista en redes y conectividad, ¿no? Están los desarrolladores, ¿no? Los programadores, y está también el DBA, ¿no? El administrador de la base de datos. Muy bien. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿qué cosa es un requerimiento? ¿Ya? A ver, sin mirar la pantalla, obviamente, sin leer el concepto que ustedes tengan en pantalla, ¿qué entienden ustedes por requerimiento? Así, en términos sencillos, ¿qué será un requerimiento? ¿Entienden ustedes por la definición de requerimiento? ¿Ideas? A ver. Diana, ¿qué será un requerimiento? ¿Ideas? Un requerimiento es Ajá. algo que el cliente está solicitando en este Ya, caso para el desarrollo de un sistema. perfecto. Muy bien, Diana. Excelente. Ok. ¿Alguien más? A ver. Julio, ¿qué es un requerimiento? Es un pedido de acción para que el sistema brinde o otorgue algún servicio o beneficio adicional, ¿no? Muy puntual. Perfecto, perfecto, Julio. Ok. Muy bien. Aldo. Aldo. O sea, es uno de los puntos que generalmente el usuario o empresa desea que cumpla un sistema, ¿no? Ya, lo que quiere el usuario. Ok. Carlos. Carlos Caldera. A ver, mientras que de repente... Dígame. Carlos, ¿a dónde te fuiste? Ya, Viendo, profe, con respecto a mi matrícula. estabas googleando la pregunta, ¿no? No, profe. Ya, ¿qué es un requerimiento, Carlos? Es una solicitud del usuario, ¿no? Que me va a permitir saber aquel usuario, ¿no? Que se haga en el sistema. Perfecto. Ok. A ver, vamos a leer, perdón, la respuesta de Pascual. Un requerimiento es una petición. Excelente. Muy bien, todos han participado de forma correcta, ¿no? ¿Qué es un requerimiento? Simple, una necesidad.
¿Qué es un requerimiento? Es una necesidad. Y ahora sí, dime, ¿qué es un requerimiento de un sistema? Y ahora sí viene la definición que ustedes me han dado. Pero está bien, excelente. Tienen claro el concepto. Obviamente, un requerimiento es una necesidad, es una petición, es una solicitud, es lo que quiere finalmente el usuario, es lo que quiere la gerencia general, es lo que quieren los jefes de área, es lo que quieren los colaboradores de la empresa que quieren solucionar, que quieren mejorar, que quieren automatizar, pero que están enfocados a sus business processes, que están enfocados a sus procesos de negocio, a sus procesos comerciales. Un requerimiento. ¿Sabe qué, señor Pascual? El sistema que nosotros queremos que usted implemente, ya, por favor, es el siguiente, es un sistema de ventas. Entonces Pascual analiza y dice, un sistema de ventas. Ya, muy bien, como lo quieren. Bueno, queremos que funcione vía web. Y también queremos tener un módulo en escritorio. Perfecto. Pascual toma nota. Y le dicen, pero Pascual, el proceso de ventas tiene subprocesos. Entonces, ahí Pascual tendrá que hacer levantamiento de información primero. Como especialista, él tendrá que asumir el rol de analista de sistemas y dirá, muy bien, ¿cómo funciona tu proceso de ventas? Porque no todas las empresas jóvenes, sus procesos son iguales. O son iguales, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿el proceso de matrícula de un instituto será lo mismo que el proceso de matrícula de una universidad? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Son iguales o son distintos? ¿El proceso de matrícula de un colegio será igual al de un instituto? ¿O son diferentes? Distintos. Sí, son Obviamente. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué? Dame el porqué. porque cada cual tiene sus propias necesidades particulares. Es diferente. Y así, o sea, así sean empresas del mismo rubro, en otros casos, ¿no? Igual también sus necesidades siempre van a variar. Perfecto, muy bien. Claro, porque básicamente las empresas, cada empresa es distinta. Yo no voy a comparar, por ejemplo, ¿no? Un proceso de matrícula de un colegio con el proceso de matrícula de un instituto. Primero, porque son dos empresas que manejan procesos distintos. No es lo mismo. ¿Estamos? Por ahí, primero hay que hacer la diferencia. Dos, que cada uno de esos procesos tiene sus propios criterios, sus propias formas de hacer las cosas. ¿Estamos? Entonces, obviamente, ¿a qué quiero llegar? O sea, no creas que, no, profesor, yo he hecho un sistema de matrícula de un colegio. ¿Ya? ¿De qué colegio? De un colegio privado. ¿Ya? Y lo voy a vender a la UGEL, ¿ya? Porque es del Estado. No, está mal, pues. ¿Por qué, profesor? Porque en un colegio privado hay pago de cuotas de pensión. Y en el Colegio Nacional simplemente es la matrícula y no hay, por ejemplo, pagos de cuota de pensión. Eso no existe. Entonces, ya ahí, citando ese ejemplo, ya ahí tengo una diferencia. Son procesos que, si bien es cierto, tienen como stakeholders a los estudiantes. Pero la forma de cómo trabaja cada una de esas instituciones es distinta. Uno es estatal y el otro es privado. Sus procesos no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿es importante, profesor, el análisis de requerimientos? Claro que sí, porque ahí nosotros vamos a identificar primero cuáles son las necesidades, las solicitudes o las peticiones que necesita o requiere tal usuario. Y en función a esas peticiones, a esos requerimientos, nosotros analizamos y hacemos el levantamiento de información que corresponde para determinar qué tipo de datos o qué tipo de información es la que yo voy a tener que tener dentro del sistema. Entonces alguien dirá, y profesor, ¿y entonces cómo voy a llegar a construir la base de datos? El levantamiento de información que tú hagas, de los datos que tú logres obtener. Profesor, ¿y tengo que pedir documentos? Claro, pues, tienes que ver, vas a hacer un sistema de ventas, ¿no es cierto, Pascual? Sí, profesor. ¿Ya has visto la factura? ¿Ya has visto cómo manejan su orden de pedido o nota de pedido en esa empresa? No, profesor. ¿Y entonces de dónde van a salir los datos? De los documentos físicos que maneja la empresa. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos piden elaborar o desarrollar un sistema, tenemos que primero ver si ese proceso de negocio, jóvenes, tiene subprocesos.
profesor, ¿cómo que un proceso puede tener subprocesos? Sí. Por ejemplo, tomando el ejemplo que estoy planteando en el caso de Pascual, ¿no? Le hemos dicho que va a ser un sistema de ventas. Entonces, el proceso macro es el proceso de ventas. Él va a sistematizar todo el proceso de ventas. Pero ese proceso de ventas va a tener subprocesos. Entonces, habría que ver si en esa empresa, primero, una venta se realiza directamente a través de una orden de pedido, o es que también manejan cotizaciones, por ejemplo. Hay empresas que lo que se llaman es, manejan cotizaciones, y a través de una cotización, ¿no? O algunos le llaman la proforma de venta, se hace la cotización al cliente, se le da un descuento a un precio especial y tiene una vigencia, ¿no? Una cierta validez, un cierto range of time, un cierto rango de tiempo de ese documento. Y si el cliente compra dentro de los 15 días o 20 días que se le ha dado la proforma, pues se le va a dar ese precio. Pero una vez que pasan, pues ya la proforma ya fue, como se dice, ¿no? Entonces, obviamente, ya esos precios que se les iba a dar al cliente, pues simplemente ya quedan. Otro detalle, no necesariamente una proforma de venta da nacimiento a la generación de una orden de pedido. Puede ser que directamente la venta se haga, no necesariamente con la proforma. También viene el cliente y le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito tal producto, tal producto, tal producto. ¿Tienes? Entonces se consulta, ¿no? Si hay disponibilidad del stock. Sí, sí hay. Ok, muy bien, genérame la orden de pedido. Y luego viene el tema de la facturación, ¿no? Esa empresa a la cual Pascual le va a hacer el sistema de ventas, ¿emitirán solamente boletas de venta? ¿O emiten boletas y facturas? ¿No? Boleta y factura de venta. Siguiente proceso. ¿Y cómo es la entrega de la mercadería? Se puede hacer el recojo en la tienda, en la sucursal, en la sede, ¿no? Dependiendo también del tipo de empresa, ¿no? Dependiendo de ello, o le ponemos sede o le ponemos sucursal, ¿no? Ya estoy pensando en la base de datos. Si es un colegio, pues no le voy a poner sucursal, le pongo sede. Si es obviamente una tienda comercial, le pongo sucursal, ¿no? O también podría ponerle sede, pero en el caso del colegio, pues no puedo decirle sucursal, suena feo. Entonces, obviamente, cada negocio es distinto, ¿no? Partiendo por ahí, y tengo que analizarlo. ¿Y cómo es el proceso de entrega? ¿No? De repente, la empresa sí hace entrega a domicilio, puede que tenga ese proceso, tiene un cargo adicional, sí, ¿de cuánto es? Entonces, van surgiendo una serie de requerimientos que voy a tener que analizar, ¿no? No, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros no entregamos, todo es recojo aquí en tienda. Ok. O si es un cliente de provincia, ¿cómo maneja la empresa ese proceso? ¿Cómo hacen el envío el despacho de la mercadería? ¿Quién asume ese costo? ¿Lo asume el cliente? ¿Quién es su stakeholder adicional? A la empresa de transporte. ¿Se hace una coordinación aparte? Entonces, hay una serie de flujogramas, una serie de subprocesos que van a estar inmersos dentro del proceso de ventas, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que analizar antes de pensar en, profesor, voy a hacer mi formulario, ¿ya? Voy ahorita a hacer mi formulario para el mantenimiento de clientes, ya, y eso pasa, jóvenes, mucho, cuando uno a veces le manda a hacer un sistema al estudiante, lo primero que hace el estudiante ya agarra su NetBeans, agarra su Visual Studio, jala su JTable, jala su Dropdown list, su Calendar, jala todos los controles y empieza a diseñar. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Ya estoy diseñando el formulario. ¿Has analizado el proceso? ¿Sabes los requerimientos del sistema? ¿Sabes cuáles son los requerimientos funcionales, no funcionales? ¿Y qué pasa, Pascual, si el cliente ya no quiere la venta? Profesor, pero ya se hizo el pedido, ya se facturó. ¿Ya puedes anular el pedido? El sistema debería de anular el pedido cuando ya se emitió una factura de venta. ¿Cómo va a reaccionar la aplicación? ¿Qué mensaje debería demostrar? En realidad, cuando un pedido ya fue facturado, yo puedo anular el pedido. Si es que primero no anulo la factura de venta. Anulo la facturación y luego debería de anular el pedido. Salvo que el sistema sea sensitivo y le diga un mensaje, ¿no? Imposible, ¿no? Cuando quiere eliminar el pedido, imposible. No se puede eliminar el pedido número tal porque ya fue emitido con la factura tal. Perfecto, al usuario lo guías. Entonces, el mismo sistema lo va guiando, no necesitas incluso de estar chequeando el manual de usuario. Que dicho sea de paso, todo sistema de información tiene que tener su manual de usuario, donde se ven las configuraciones,
donde se explica, pues, por cada interfaz, ¿no? Por cada pantallazo, qué cosa es lo que va a hacer el usuario, cuáles son las opciones que va a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario, jóvenes, con la explicación que acabo de hacer? ¿Su opinión importa? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Ok. Muy bien. Veamos entonces la definición de qué cosa es un requerimiento. Un requerimiento, dice, es una petición o una solicitud. Claro que sí. Dichos requerimientos son solicitados por ¿quiénes? Pues por los usuarios. Son básicamente el personal que elabora pues, en la empresa. Donde en muchas oportunidades, pues, estos requerimientos deben de ser validados. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice que los requerimientos tienen que ser validados? Que deben de ser revisados e incluso aprobados. ¿Por quién? Por el customer, por el cliente. ¿Qué cliente, profesor? O sea, cuando yo digo el cliente me refiero al gerente general, a quien te está llamando, quien te está convocando para hacer ese sistema. Él es tu cliente. Más aún cuando tú no trabajas de forma exclusiva dentro de la empresa. No te han llamado para que hagas el sistema. Vamos a suponer que mañana, pues, ¿qué me dice Pascual? Ah, excelente, bien. Okay. Es bueno que me confirmen. Gracias, Pascual. ¿No? Vamos a suponer que mañana, pues, lo llaman de repente a Diana y le dicen, mira, Diana, yo quiero que hagas esto. Pero Diana no trabaja. Ella trabaja en otra empresa, pero como saben que es especialista en sistemas, le dicen, mira, Diana, tú manejas Android, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que me puedes hacer una app móvil que me permita hacer alertas y quiero que haga esto y esto? Le da una lista de cosas que quiere que el aplicativo haga. Bingo, esos son los requerimientos. O sea, son las necesidades que está queriendo el usuario que el aplicativo haga. Entonces, Diana, inteligentemente, de esa lista, ¿no?, de requerimientos que le va a dar el usuario, ella va a tener que separar la paja del trigo. Ella va a tener que determinar de esa lista de requerimientos cuáles son los requerimientos funcionales de su aplicación, de su sistema, y cuáles van a ser los requerimientos no funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es que el usuario te va a llamar y te va a decir, a ver, Aldo, mira, hijito, anota, esta columna son los requerimientos funcionales y esta columna son los requerimientos no funcionales. Si es que en la empresa existen especialistas en sistemas, puede que sí, te lo den así ya estructuradito en el documento, en el informe, tenga aquí están mis requerimientos. Pero si no, simplemente te van a llamar y te van a dar una lista de cosas y bueno, Aldo va a tener que analizar y decir, ajá, esto que me están pidiendo, esto es un requerimiento, ya funcional. Sí, ¿por qué es funcional, profesor? Porque dice que cada vez que se emita el pedido tiene que enviar una alerta. Es un requerimiento, funcionalmente hablando, lo que se espera que el sistema haga. ¿Sabes por qué, Aldo? Porque el usuario, al usar la app móvil, queremos que el usuario, o sea, el cliente, el que está haciendo la compra vía app móvil, al hacer clic en ver ubicación, salga automáticamente el mapa de Google Maps y veamos la geolocalización en tiempo real de su pedido. Excelente. Es un requerimiento. Funcionalmente hablando, eso es lo que el cliente quiere. En este caso, estamos hablando del gerente que te está contratando. Ese es tu cliente. Es lo que él quiere que la aplicación móvil haga. Entonces, y ahora Aldo me va a decir, pues, ¿yo qué hago? No sé, ese es tu problema. Tú eres el desarrollador. ¿Qué haces? ¿Qué utilizas? Ya, bueno, como especialista en Android, ya pues él tendrá que ver, ¿no? Si va a usar de repente librerías, va a usar de repente, pues, algunas bibliotecas, referencias de Google, en fin. Ya él como desarrollador luego viene, ¿no?, el quiebre de cabeza para ver cómo hacemos todo ese algoritmo y hacemos que la aplicación móvil funcione, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pues, cuando hablamos de requerimientos, ¿no? Son básicamente solicitudes, peticiones que el cliente va a solicitar, valga la redundancia, frente a determinado sistema, ¿no? En sencillo, vendría a ser que un requerimiento es una necesidad, partiendo de esa definición, ¿no? Y que, claro, los requerimientos tienen que ser necesariamente validados, revisados y, lo más importante, aprobados por el cliente. Entonces, alguien dirá, profesor, ¿y quién es el encargado de hacer todo eso? El analista de sistemas. Entonces, si tú, Carlos Valderas, estás pensando y quieres, digamos, ir más allá, no solamente quedarte como desarrollador, entonces tú, Carlos, tienes que ir pensando en estudiar un poco más acerca de metodologías de desarrollo de software y algunos cursos que te den, pues, ¿no?, el afianzamiento en lo que es el tema de análisis. Entonces, acá ven así, profesor, porque yo quiero ser analista desarrollador. ¿Puedo? Claro,
Claro que puedes. Pero el analista de sistemas, más allá de identificar qué es lo que quiere el usuario funcionalmente hablando, requerimientos funcionales y no funcionales, tiene que hacer que el cliente le ponga su sello de aprobado y que el gerente general, el dueño de la empresa, firme esos requerimientos. O sea, no es de que va a quedar así, en papel. No, eso no. O sea, está bien, tú has anotado, pero ¿cómo mañana refutas si el cliente te viene con 2 o 3 requerimientos más y tú luego te sientas en tu oficina y dices, pero esto no me pidieron? Yo no recuerdo que eso me pidieron. ¿Cómo evidencias? Tiene que haber algo por escrito. Entonces, esos jóvenes se llama documento de licitación. Entonces, se lleva el curso, por ejemplo, de gestión de proyectos, se maneja mucho lo que se llama las licitaciones. Entonces, todo eso tiene que estar, pues, estructurado y aprobado por la gerencia. ¿Para qué? Para evitar a futuro, pues, ¿no? Malos entendidos, ¿no? Que falta esto, que el sistema no está completo, que no, un ratito. Yo he desarrollado mi sistema, señor gerente, en función a los requerimientos de acuerdo a la licitación que está acá. Acá tengo la fecha, tengo la firma, la rúbrica, su sello, ¿no? Por lo tanto, pues yo he hecho el sistema en función a estos requerimientos. Lo que usted me está pidiendo, he cotejado y no está en la lista. Eso es un nuevo requerimiento. ¿Cómo lo vas a manejar? Ya eso es hacer gestión de proyectos, ¿no? Para ver si es que ese nuevo requerimiento va a influenciar o no en lo que es la entrega del software. Porque acuérdense que los proyectos no son infinitos, son finitos. Tienen una fecha de inicio y tienen una fecha final. Y lo más importante, se manejan a través de un contrato. Nada puede quedar de forma verbal, tiene que estar por escrito, ¿no? Eso es importante que ustedes también tengan en cuenta. Bien, los requerimientos de usuario, también denominados requerimientos del sistema, pues deben de ser clasificados, deben de ser estructurados, ¿no? En requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Qué cosa es un requerimiento funcional, profesor? Pues, básicamente, los requerimientos funcionales son considerados, ¿no?, los requerimientos del sistema informático, pues a nivel operativo, ¿no?, a nivel funcional, es decir, son aquellos requerimientos que se esperan, ¿no?, que el sistema pues realice. O sea, esas modificaciones, esa interacción, ¿no? ¿Cómo responde el sistema frente a un dato que se le va a ingresar? ¿Y qué cosa debe demostrar? ¿Y qué cosa se va a validar? ¿Y qué mensaje va a visualizar el usuario? Esas cositas hay que tener claro antes de pasar a la fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollador programa, claro que sí, pero él va a desarrollar en función a qué. No como a él se le dé la gana, no, sí, a mí me han dicho que acá ingresa, hay que guardar y se vaya a la base de datos, mientras se vaya a la base de datos, punto, ya está. No es así. Entonces, acuérdense que todo sistema de información maneja actividades básicas. Lanzo la pregunta, a ver si alguien recuerda, quizás algunos estudiantes que han tenido algunos cursos conmigo, esta parte que yo siempre lo decía cuando dictaba gestión de base de datos o base de datos. ¿Cuáles son las actividades? Listen, atentos, escuchen. ¿Cuáles son las actividades que realiza todo sistema de información? ¿Alguien me puede decir cuáles son las actividades básicas que realiza todo sistema de información? ¿Ideas? ¿Cuáles son esas actividades? Les ayudo con una. Input. ¿Cuál es la siguiente actividad? A ver. Pascual. Por el chat. Output. O sea, de la entrada ya te fuiste a la salida. Anota, vea, profe. Almacenamiento. Pero es terrible, ¿no, Carlos? O sea, ya entró y se fue. O sea, Almacenamiento, profe. Procesamiento. Ya, input, Procesamiento. Ya, ahora sí. Almacenamiento. Pues. Ya ves, ahora sí ya le vamos dando forma. Muy bien. Entonces, entrada de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos y salida de datos. Tenemos 4 actividades, pero hay una quinta.
cuando lo que sale vuelve a ingresar. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien tiene el nombre? A ver, repetimos. Feedback, excelente. Muy bien, Carlos, ¿ah? Excelente, está atento, está atento. Entonces, sí, efectivamente, todo sistema de información, tenemos que pensar que todo sistema de información, pues obviamente realiza actividades básicas. En algunos libros, generalmente vas a encontrar 4. El input, el process, el storage, el output. Pero existe una quinta actividad, el feedback, la retroalimentación. Aquellos datos que salieron del sistema vuelven nuevamente a ser ingresados. Eso se llama retroalimentación. Entonces Pascual dirá, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con los requerimientos funcionales del sistema? Pues tiene que ver mucho, pues, Pascual. ¿Por qué? Porque definitivamente, si hay datos que van a ser ingresados, ahí van a haber seguramente ciertos requerimientos del usuario que te van a decir, mira, ojo, en esta caja de texto solamente ingresas letras, ¿ah? No números. O en esta otra caja de texto se ingresan solo números y no letras. Entonces, ¿qué va a hacer Pascual? Va a tener que hacer validaciones de usuario, ¿cierto? Entonces, Pascual va a ir, si Pascual es el encargado de hacer todo el sistema, le tiene que ir pensando, ¿y cómo valido eso? No solo en la interfaz, sino también en la base de datos. ¿Cómo aplican, cómo validan ustedes los datos en un database? ¿Cómo tú le dices a la base de datos, este dato sí se almacena o sí ingresa, este dato no se almacena? Tiene un nombre. ¿Alguien recuerda cómo hacemos validaciones de datos en un database? A ver, Diana, te escucho. ¿Cómo hacemos validaciones de datos en una base de datos, en un database? Validación, no recuerdo. Empieza con R. Hay una T en medio y termina en S. ¿Alguna idea? ¿No? Diana. No, profe. Cuando tu mamá te dice, Diana, el sábado no sales. Pero mamá, no sales. Nada. ¿Qué se llama eso? Restricciones. profe. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, Carlos. Acuérdense, pues, SQL Server. Los famosos constraints. A ver, ya Pascual ya se acordó. Ah, profesor, es fácil, pues. Restricciones de campo, constraints en SQL. ¿Cuáles son los constraints, por ejemplo? Not null, está. Check, unique, default. ¿Se dan cuenta? Entonces, las restricciones de campo son importantes porque obviamente yo le di, ¿cómo le digo yo a mi tabla clientes, no? A mi campo, no sé, vamos a suponer DNI. Oye, tu campo DNI en SQL, cuidadito que me aceptes datos menos de 8 dígitos. Claro, pues es un char de 8, pero el hecho que sea un char de 8 no te asegura que el usuario, que es bandido, desde la interfaz, ¿qué pasa si le pone DNI? Pone 1, 2, 3, guardar. Oye, 1, 2, 3, pero no llegó a 8 dígitos. Entonces yo le diría a Diana, pero has hecho una validación, ¿no? Supongo en tu textbox, ¿no? Has hecho un if, una condicional, y si estás en C#, de repente has hecho, pues, no sé, has usado un control de verificación, ¿no? Estos controles que hay en C# también para validar, ¿no? Entonces, ¿cómo estás validando? Supongo en la interfaz. Entonces, Diana dice, sí, profesor, perfecto. Y si Diana no validó el formulario web, no validó el formulario en Java, eso que sea 8 dígitos, no usó la función len, no hizo ninguna validación, ¿qué va a pasar? Se va a la base de datos y si en la base de datos no hay constraints, no hay restricciones, no hay un check que valide la cantidad de dígitos, créeme que el dato se va a almacenar. Y eso es un primer error. Entonces la pregunta es, ¿quién falló? ¿El analista? ¿El desarrollador? ¿O el DBA? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces cuando dicen, no, hay que diseñar formularios, es fácil. Sí, pues eso es fácil. Colocar objetos en un formulario es fácil. El tema es asociarlos con los requerimientos. Porque esa es la verdadera razón de hacer un sistema. Más allá de tener los formularios y que estos funcionen, es hacerlos que funcionen bien. Muchas veces los desarrolladores no ven el tema de requerimientos, lo pasan de largo o simplemente pues no le toman la atención debida. Entonces es importante también tener en claro los requerimientos funcionales.
Entonces, por favor, Diana, me repasa su SQL Server, ya, revise el NockNull, revise, a ver, les voy a pasar sí, seguramente se acuerdan, en todo caso lo voy a escribir, ¿ya? Para que ustedes lo tomen nota. Restricciones de campo, es importante, Ya, ¿ya? SQL, tome nota, por favor. 1, ahí te voy dando como cuando yo dicto a los militares, ¿no? Me dicen, profesor, pásenos el guacho, dicen ellos, ¿no? Nos está guachando, nos está pasando el dato. Ya, NockNull, primera restricción. Segunda, check. Tercera, unique. Y la cuarta restricción se llama default. Entonces, con estas instrucciones que existen en SQL, tú puedes aplicar restricciones de campo. Profesor, ¿y cómo le digo entonces que no sean ni menos ni más de 8 dígitos en SQL, en el DNI, con check? Profesor, pero el DNI es numérico, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo valido que sea solamente que se almacene en números y no letras? Con el check. Ya, pues ahí usarás las funciones de SQL, ¿no? Substring o path-index, ¿no? Que te permita, pues, validar el campo. Profesor, me dice Diana, pero ¿y qué pasa si un DNI existe? Supongamos el 44331487, el DNI. Ya lo registró y de repente viene otro cliente y el usuario que está usando el sistema vuelve a repetir o vuelven a ingresar un DNI que ya existe en la tabla clientes. Pregunto, ¿es correcto que ese DNI que ya existe se vuelva a almacenar, se vuelva a asignar a otro cliente? Estaría mal, ¿no? Profe, ¿y cómo valido eso? Unique. Porque con el unique yo le digo que los valores de dicha columna sean únicos y que no se repitan, por ejemplo. Entonces, obviamente, pues, un sistema tiene que tener, yo lo veo el sistema así, jóvenes, como que yo tengo dos compuertas, ¿no? La primera compuerta de acceso es el formulario, por acá ingresan los datos, yo acá tengo que ver una validación, tengo que validar que ciertos datos cumplan según la lógica del negocio y que estén asociados, pues, a los requerimientos. Si esto se logra violar, es decir, si esto se cae, pues tengo la segunda compuerta, que es la base de datos. Aquí el dato tiene que ser validado sí o sí. ¿Cómo? Aplicar restricciones de campo. Y con eso solucionar el problema. Para que veas qué datos vas a tener que almacenar, que si son numéricos, que si no son numéricos, que si son de 8 dígitos, de 20 dígitos. Cómo validas el tema del mail, que tiene que ver el arroba, pues eso lo haces con un check. Que no, el correo electrónico de repente es único, que no se puede repetir, pues que eso lo haces con un unique, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las restricciones que tiene un sistema no solamente deben ser aplicados en el formulario, sino también lo puedo aplicar en el servidor a través de las restricciones de campo que puedo crear en SQL Server. Muy bien, entonces a eso se refiere, jóvenes, cuando hablábamos pues de requerimientos funcionales, ¿no? Son una serie de requerimientos que naturalmente tenemos que considerar cuando vamos a desarrollar un sistema y que son básicamente una serie de ítems que nos va a dar el cliente respecto al funcionamiento, a la operatividad del sistema. Es decir, pues son aquellos requerimientos que se espera que el sistema pues realice, ¿no? Y están también pues los requerimientos no funcionales, ¿no? Que son considerados pues los requerimientos específicos del sistema y aquí pues se detallan y clasifican cada uno de los mantenimientos, ¿no? También consultas o reportes que se espera pues que el sistema informático realice, ¿no? Pueden haber también ciertos requerimientos no funcionales que, como dice ahí el concepto, pues abarca más que todo el tema de mantenimientos, consultas, reportes, o quizás la implementación o configuración, ya sea del servidor, del servidor web, del servidor de la base de datos, ¿no? La parte ya técnica, por así decirlo. Muy bien, en el siguiente punto hablamos de qué cosa es la ingeniería de requerimientos. Es un término también que se utiliza, ¿no? Dicen, tenemos que hacer ingeniería de requerimientos o tenemos que aplicar un proceso de reingeniería de software, ¿no? Entonces, es importante que tú como especialista sepas qué cosa es ingeniería y qué cosa es reingeniería, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, vamos a definir. Dice, la ingeniería de requerimientos se basa en el análisis de los requerimientos de los usuarios, los cuales son estructurados, es decir, son clasificados para proceder al diseño de las soluciones informáticas, pues donde se requiera naturalmente el uso y aplicación de las TICs, las famosas, ¿no? Estas siglas significan, pues, tecnologías de la información y comunicación.
dando lugar, ¿no? Luego a lo que es el proceso ya de desarrollo, ¿no? Al proceso ya de implementación del sistema, ¿correcto? Y el proceso de reingeniería de software, pues básicamente es un proceso que cuestiona de forma racional. Cuando digo que es un proceso racional, porque el proceso de reingeniería es básicamente, implica pues, viene de volver a ser, ¿estamos? Entonces, el concepto dice que es aquel proceso que cuestiona racionalmente, o sea, que cuestiona de forma racional, y el hecho del término racional tiene que ver con el uso de la razón. Entonces, dice, cuestiona racional y radicalmente cada uno de los procesos existentes dentro de la empresa, dentro de los cuales, pues, han sido, pues, sistematizados muchos de estos procesos, ¿cierto? Muchos de estos procesos, y frente a un mal funcionamiento, un incorrecto funcionamiento, ¿no?, del sistema informático, pues se plantea muchas veces el rediseño, ¿no?, de toda la solución informática implementada. Y esto pues va a dar lugar muchas veces a la implementación, pues, de un nuevo sistema de información. Muy bien. Finalmente, ya definimos entonces qué cosa es un sistema. Ya teniendo claro muchos de los conceptos que hemos recordado, porque sé que estos conceptos ustedes los manejan, un sistema entonces es un conjunto de elementos o componentes que se encuentran, dice, relacionados o son interactuantes entre sí y permiten sobre todo el correcto funcionamiento de un sistema. A ver, pregunto, a ver, ¿quién está por acá? Aldo. ¿Aldo? ¿Se encuentra? Profe, ¿Sí? profesor. Aldo, ¿usted es un sistema? Sí. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué es un bueno, sistema? un ¿El sistema ser es el humano, que, el ser humano es un sistema? La respuesta claro, está bien. Claro, sí. ¿el ser humano es un sistema? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano es un sistema? Olvidé. El ser ¿Me ayuda, humano, ¿qué profe? tiene? A ver, ¿qué dice Carlos? Te escucho. Conjunto de elementos Así que nosotros somos un conjunto, relacionados. nosotros Claro, somos un conjunto profe. de elementos. Un conjunto de sistemas, elementos, ya, pues, ya el ser humano son elementos relacionados. Como por ejemplo, Sistema nervioso, el sistema respiratorio, ¿te das cuenta, y todos los Diana? sistemas más que conforman todo el sistema, profe. Ajá. Pascual ahorita está escuchando y dice, profesor, está hablando de que el ser humano es un sistema. ¿Qué habla? Claro, porque nosotros somos un sistema perfecto. Pero este sistema que conforma todo el ser humano, nosotros, también albergamos subsistemas. Y ahí está pues el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema reproductor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿un sistema, profesor, puede contener subsistemas? La respuesta es sí. Y cada subsistema o cada sistema, pues contiene, como dice el concepto, un conjunto de elementos. Si queremos darle la definición desde el punto de vista, en este caso, de la pregunta que he planteado, pues el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pues está conformado, pues, en este caso, por órganos, ¿no? Por el torrente sanguíneo, ¿no? Ya, pues, y ahí nos vamos a la parte médica, ¿no? Pero a eso quiero llegar. O sea, un sistema no trabaja de forma aislada. Un sistema no es una isla, no es de que está el elemento ahí solito, no, 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 no. Todo funciona de forma, como se dice, articulada. Se encuentran sus elementos relacionados. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener claro esa parte. Muy bien. Gracias, Aldo, por tu participación. Entonces, la definición dice, pues, ¿no?, que estos elementos, ¿no?, se encuentran relacionados o son interactuantes, interactúan entre sí, son interactuantes, y permiten, dice, el funcionamiento de un sistema. Entonces,
Pascual seguramente estará pensando, ¿qué tiene que ver el término sistema con sistemas de información? Tiene que ver mucho, Pascual. Porque naturalmente el sistema de ventas, que es el que tú vas a tener que desarrollar, poniéndolo como ejemplo, dirás, profesor, un sistema contiene una serie de procesos de negocio, ¿sí? Y un proceso no trabaja solo, no interactúa con otro. Claro, porque obviamente tú no puedes pasar al proceso de facturación si es que primero no has hecho el proceso de pedido. Si no hay pedido, pues no hay facturación. Si no hay facturación, pues no hay despacho, no hay entrega de mercadería. ¿Se entiende? O sea, los procesos están relacionados, son vinculantes. Todos esos procesos del mundo real tengo que llevarlo al mundo virtual. Y para eso, pues tengo que aplicar análisis, tengo que modelar mi base de datos, tengo que hacer un correcto levantamiento de mi información para luego ver qué metodología de desarrollo de software voy a aplicar y de qué manera voy a diseñar mis interfaces de usuario. ¿Bien? ¿Sí? Hola, ¿cómo está, mi estimado? Dame 3 minutos y termino. Ok, finalmente entonces, un sistema informático es un programa, es una aplicación, pues que va a tener acceso, va a tener conectividad, ¿no? A una base de datos, claro está. Todo sistema informático que contiene, pues contiene procesos de negocio. Estos procesos son los procesos comerciales que han sido previamente pues automatizados o sistematizados. Y el otro concepto importante que ustedes ya manejan y que hay que recordar es qué cosa es una base de datos relacional. Es una base de datos relacional, es un banco de datos donde naturalmente vamos a almacenar toda la información de la empresa. Y esta información pues va a estar ordenada, estructurada pues a través de tablas, siendo las tablas el objeto principal pues de una base de datos, ¿no? Que dicho sea de paso, pues una tabla está constituida, ¿no? En su estructura por columnas y filas, ¿no? Que naturalmente pues a las columnas, si ustedes se acuerdan de su curso de base de datos, está estructurado pues por campos, también se le llaman atributos o mnemotecnios, y eso desde el punto de vista de modelamiento, y por filas, que son básicamente las tuplas, ¿no? Los registros que voy a encontrar dentro de la tabla, ¿no? Muy bien, entonces la tabla es el objeto principal de la base de datos y por lo tanto es el corazón, por así decirlo, de todo sistema de información, ¿no? ¿Qué pasaría? Estás haciendo tu sistema, alguien entra al servidor, dice Drup Database, chao base de datos, ¿qué haces? Entonces ahí tú dirás, no, profesor, yo tengo mi plan de contingencia, tengo mi servidor remoto, manejo mis backups, perfecto. Entonces, de esa manera, ¿no? Y finalmente, pues tenemos los pasos que debemos de considerar para implementar una base de datos, pues yo he considerado aquí como primer punto el análisis de requerimientos de usuario. El análisis de requerimientos de usuario es fundamental, sí, porque va a permitir pues conocer el proceso de negocio que ustedes van a sistematizar. Hay que partir por ahí, ¿no? ¿Quieres modelar una base de datos? Pues tienes que tener claro qué es lo que quiere el usuario, qué proceso es el que se va a sistematizar y sobre todo los documentos que vas a tener que acceder para poder identificar pues los datos, los atributos, ¿no? Las tablas, etc. Luego pues se debe diseñar el famoso MER, el modelo de entidad-relación, y luego viene la aplicación del proceso de normalización de datos, ¿no? Hasta llegar luego a la construcción del famoso diagrama de entidad-relación, también conocido como diagrama lógico y físico, y luego pues ya viene la construcción, la creación, pues, ¿no? Del database. En este caso yo he puesto como ejemplo SQL Server, ¿no? No significa que tu sistema tenga que ser necesariamente en SQL, de repente lo quieres hacer en Oracle, en MySQL, en PostgreSQL, en DB2. Ya ustedes como especialistas elegirán el motor de base de datos en el cual van a implementar su sistema. Y particularmente, luego de ya de tener la base de datos, pues vendrá finalmente, ¿no? Como se dice ya, la construcción de los prototipos o de las interfaces. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte y doy pase ya al ingeniero Iga, que ha venido el día de hoy puntual, antes, ¿no? 3 o 5 minutos, creo antes. Ingeniero Iga, ¿cómo está usted? Buenas noches. Ya no le interrumpo Buenas más. noches, buenas noches, buenas noches, hermano. Hoy Buenas es el noches. reencuentro de los jóvenes que he visto por acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bien. Y Bien, termine jóvenes. tranquilo, me avisa. Perfecto. No, sí, ya voy terminando. Bien, jóvenes, he tomado nota de todas sus intervenciones. Ya, Miguel, ¿está ahí, Miguel? ¿Sí?
Ya, bien, entonces me retiro de la sala. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa, estamos en comunicación a través de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos.